Creo que haber estudiado español fue la mejor decisión en mi vida. La forma de expresar su amabilidad es un poco diferente. Yo personalmente casi nunca le doy abrazo a mi madre. En Japón, si una persona se cae en frente de muchas personas, ¿las personas qué hacen? ¿Hola? Hola, soy Shion, soy japonesa y he viajado a 5 países en Latinoamérica. Hola, me llamo Tetsuya, soy japonés y he vivido un año en España. Tetsuya, ¿qué opinas de la gente hispanohablante? Yo creo que los hispanohablantes en general son muy amigables y abiertos. Creo que son muy alegres y a veces hablan demasiado. Cuando yo llegué a Japón por primera vez, noté que la gente japonesa era muy amable, tenía una muy buena hospitalidad y eso me gustó mucho de Japón. ¿Tú sentiste algo parecido con la gente de Latinoamérica o de España? Yo creo que sí. Siento que te dan la bienvenida al llegar a España en mi caso. Yo creo que en España la gente suele hablar con los desconocidos. Eso es algo que no pasa en Japón. ¿Y eso te gusta? Me encanta, de hecho. Es que a mí me gusta tener conversaciones con gente random. Yo visité Chile, Argentina, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico sola el año pasado. La gente, cuando yo estaba sola en Latinoamérica, siempre me hablaban y intentaron ayudarme, acercarme a mí y siempre querían hacer conversaciones. Entonces cuéntanos, cuando tú estabas en Latinoamérica, si tuviste algún episodio o alguna experiencia interesante cuando sentiste esta amabilidad de los latinos. Yo en la universidad estudié hispánicas durante 4 años. Allí había un grupo de hispanohablantes, concretamente de españoles y mexicanos, y yo, a pesar de que no sabía nada de español, ellos me metieron al grupo y era el único japonés. Me hablaron en inglés para que pudiera entender y luego me invitaron a hacer muchas actividades. Fuimos de viaje y también me enseñaron muy bien el español. Qué bonita experiencia, porque regularmente cuando se junta gente de un solo país es común que pues no metan a otra gente de otros países porque ellos quieren hablar en español, ¿no? Exacto. Pero ellos dedicaron su tiempo para hablarte en inglés. Exactamente. La razón por la que empecé a estudiar español era porque quería hacer amigos. No me arrepiento nada por haber elegido español para estudiar en la carrera y la verdad es que estoy bastante agradecido con mis amigos. Creo que haber estudiado español fue la mejor decisión en mi vida. En Chile, un día yo tuve que tomar un autobús que se llama micro en Chile. Yo llegué a la parada, entonces yo estaba como que un poquito perdida, no sabía qué micro tenía que tomar. Entonces una pareja joven se acercó a mí y necesita ayuda, me preguntó así y me ayudaron a llegar al lugar que quería. O sea, tú no les preguntaste a ellos, ellos llegaron contigo. Sí, ellos me hablaron. ¿Tú crees que en Japón hubiera sucedido? En Japón no es tan común, yo diría. Me da mucho gusto que te haya pasado eso, porque tú como estabas sola seguramente tenías miedo, ¿no? Pero que te ayudaran probablemente cambió tu imagen de los latinos. Sí, son muy amables. Además, me preguntaron muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto en japonés? ¿Cómo es Japón? ¿Cómo la cultura? Me preguntaron muchas cosas y me sentí bonito porque Chile es un país súper lejos de Japón y están interesados de nuestra cultura. En Japón no es común hacer muchas conversaciones con desconocidos, así que fue una buena experiencia para mí. ¿Tuviste alguna otra experiencia bonita con los latinos o con españoles? Cuando yo fui a España, me gustó cuando la te saludaba al entrar a las tiendas, cosa que no pasa aquí en Japón. Bueno, en Japón te saludan, pero es diferente, ¿verdad? Es el irashaimase, pero no es el típico hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Es diferente, ¿no? Es como que se siente más la calidez, ¿no? En Japón entras a una tienda y te dicen bienvenido. Es como muy frío, se siente un poco la frialdad. Y también me he dado cuenta que en España, por ejemplo, cuando estás haciendo la cola en un súper, te hablan. Y eso es algo que no pasaría en Japón. ¿Qué te preguntan, por ejemplo? Oiga, ¿de dónde eres? O algo así. ¿Tienes alguna otra experiencia bonita?
En Argentina también me quedaba en un Airbnb y el host de mi Airbnb me invitó a hacer asados. Creo que en Japón nunca hubiera pasado eso, ¿no? Porque No creo. el host tiene que respetar tu privacidad, ¿no? Sí. Pero en Argentina te invitaron a un asado. Sí, este fin de voy a hacer asado con mi familia, ¿quieres venir conmigo? Así. Entonces, ¿tú crees que sí hay una diferencia entre la amabilidad japonesa y la amabilidad de Latinoamérica o España? Yo creo que sí. Yo diría que la amabilidad japonesa es más discreta. Yo cuando estaba en el instituto estaba yendo a casa, pero lo que pasa es que, desde ahí hasta mi casa, era lejos. Por eso se me ocurrió un plan muy loco en la cabeza, que es hacer autostop. Y me recogió un señor mayor, me dejó a la puerta de mi casa, le dije muchas gracias, ¿cuál es su nombre? Y me dice, no, tú no te preocupes. Y se fue. Y era como, a ver, me encantaría saber su nombre porque le agradezco bastante. Parece que es la amabilidad discreta aquí en Japón. Como que en Japón lo hacen realmente por amabilidad, aunque ellos no tengan ningún beneficio. Y es verdad, yo como mexicano, en ocasiones hago algo bueno por alguien y quiero que me diga gracias. Yo quiero que esa persona diga, Yamil me ayudó. Y eso, no sé, es ego, no sé qué sea. En Japón no es así, ¿verdad? En Japón es como que una virtud. ¿Tú crees que la amabilidad de los latinos y de los japoneses es diferente? La forma de expresar su amabilidad es un poco diferente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los japoneses, especialmente en una ciudad muy grande en Tokio, hay demasiada gente siempre en las calles y no suelen tomar iniciativa y ayudar a las personas. Por ejemplo, en Japón, si una persona se cae en frente de muchas personas, ¿las personas qué hacen? Ignorar. Ok, pero ¿eso es bueno o eso es malo? No es bueno porque tal vez necesitan ayuda, pero la persona que se cayó tiene vergüenza y no quiere que te acerquen. O sea, que no lo hacen nomás porque no les importa, sino porque piensan que esa persona caída pues le va a dar vergüenza que la gente la note, ¿no? Entonces la gente hace como que no la vio. Si esa persona pide ayuda, seguramente los japoneses pues la ayudan, ¿no? Claro. Ese sí es un tipo de amabilidad, estoy de acuerdo. Pero ¿qué tal en Latinoamérica? ¿Qué pasaría allá? Cuando yo estaba en Latinoamérica, la gente siempre me preguntaban, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Quieres ir a ese lugar? ¿Has visitado ese lugar? Yo te llevo, algo así. Eso me gustó mucho. Oye, Tetsuya, ¿y a ti te gustan los abrazos? Me encanta. Sí, me gustan. Porque los latinos abrazamos mucho, ¿verdad? Sí, y en Japón no hay cultura de abrazarnos. ¿Te gustan mucho los abrazos, sí? Me encanta, sí. ¿Aquí en Japón sueles abrazar a tus amigos latinos o españoles? Eso obviamente. ¿Qué sientes cuando te dan un abrazo? Yo personalmente casi nunca le doy abrazo a mi madre. Claro, me siento muy triste por eso, porque tengo ganas de darle abrazo, pero al mismo tiempo, como no es nuestra cultura, se siente raro porque nos da vergüenza. Mi madre tampoco sé cómo reaccionaría. También me gusta que cuando te celebran, cuando te quieren dar gracias, te abrazan. Como, ¡ay, felicidades! ¿Y en Japón cómo se celebran? Por ejemplo, si alguien te dice ¡felicidades! ¡Arigatou gozaimasu! Así. De lejitos. Y te bajan la cabeza. Sí. ¿A ti te gusta más el abrazo? Sí, para expresar la gratitud y... Y cuando los latinos te empezaron a abrazar por primera vez, ¿qué sentiste? ¿Sentiste bonito o sentiste algo como que esto es mi privacidad? Sentí un poco de vergüenza porque, claro, aquí en Japón es algo que se hace en la pareja. También sentir la calidez de la gente. Es un tipo de calidez diferente a la de Japón, ¿no? Porque claro, los japoneses no son fríos, simplemente tienen una forma de expresar su amor diferente. Efectivamente. Oye, Tetsuya, ¿y si algún día tú te mudaras a Latinoamérica o a España, por qué razón sería? Buah, qué pregunta más difícil, ¿eh? No sé, cuando consiga un hombre latino. Yo me mudaría porque tanto Latinoamérica como España son países bastante exóticos para los japoneses. Oye, pues quién sabe, igual me vais a ver en México algún día. Ojalá, ahí Sí. te espero, ¿eh? Sí.
Hablando con Tetsuya y con Shion, nos damos cuenta de que realmente los japoneses sí son cálidos, sí tienen amabilidad, hospitalidad, pero es totalmente diferente a la de los latinos o españoles. Y creo que es muy importante entender eso, porque la gente que viene de Latinoamérica y llega a Japón piensa que los japoneses son fríos, pero no son fríos, simplemente su forma de expresar es diferente. Espero que les haya gustado el video, amigos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.